Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal Bolivia, mundo? Hola Cochabamba, felices de estar con ustedes nuevamente aquí con un nuevo invitado, contentos de hablar de algo que nos apasiona, la política. Aquí con el señor Gonzalo Lema, encantados de tenerlo acá. Hemos estado tratando de que esto se dé con el contexto adecuado, y el contexto adecuado de estos días en Bolivia es el perfecto para tenerlo aquí de invitado. Bienvenido. Gracias, feliz de estar aquí, por supuesto. Gracias, Gonzalo. Federico, muchas gracias. Comentarles que este es ya nuestro programa número 13, como nada personal. Felices de tener una presencia tan importante y para poder entender un poco más la realidad de nuestro país desde la parte política. Le voy a ceder la voz a nuestra colega Mítil para que nos dé un contexto de lo que vamos a hablar hoy día. Sí, Hola, sí. Miti. Hola, ¿cómo están? Ya decíamos, el tema es político y en esta oportunidad, tomando en cuenta de que estamos en la recta final de las elecciones nacionales, el balotaje, y con ello surgen las preguntas de siempre. ¿Cuánto pesan realmente los planes de gobierno? ¿Quién los revisa? ¿Quién los evalúa? Y sobre todo, ¿quién los cumple? Hoy en Nada Personal queremos mirar detrás del telón electoral, entender cómo se procesan las propuestas de los candidatos y qué sucede cuando las promesas llegan o no llegan. Además, analizaremos el papel decisivo del voto cochabambino en esta contienda. ¿Qué representa hoy Cochabamba en el mapa político nacional? Para hablar de todo esto nos acompaña Gonzalo Lema, ya lo decíamos, escritor, abogado, exmiembro de la Corte Nacional Electoral y exconcejal, además de Premio Nacional de Novela y Premio Nacional de Cultura. Bienvenido. Gracias. Gonzalo, entonces en este contexto, cuando llegamos a momentos electorales, los partidos políticos se esfuerzan y presentan sus planes de gobierno, ¿no? Entonces, la población, nosotros nos estábamos preguntando, ¿qué es lo que pasa con esta presentación de estos documentos? ¿Realmente son propuestas que van a ayudar a Bolivia o son un trámite solamente administrativo para después acceder al poder? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Bueno, quizás vale la pena hablar de lo formal. Fue iniciativa de la Corte Nacional Electoral, como se llamaba antes, cuando estaba constituida por Huáscar Cajías, pero ahí estaba entre los 5 miembros Jorge Lazarte, que era un hombre brillante, que estableció en la ley electoral, que era una sola, ahora hay varias leyes, ¿no? Hay que consultarlas por separado. En cambio, antes era lo que los abogados llaman un código. Claro. Entonces, en ese código se introdujo la necesidad, la obligatoriedad de la presentación por escrito de los programas de gobierno. Quiere decir que antes no se inscribían los programas de gobierno. Eso es lo formal. Eso continúa en las leyes que rigen el proceso electoral, ¿no? Entonces los partidos se inscriben y inscriben su programa de gobierno. Eso en lo formal podría significar, siempre hay alguno que se aproxime al cabo del tiempo y diga, este partido no cumplió nada, así que voy a enjuiciarlo. Ahora, en lo práctico, ¿no? En lo diario, lo cotidiano, advirtamos también que el interés de la misma ciudadanía nacional, abigarrada, como decía Zabaleta, heterogénea, diversa, de distintos orígenes culturales, proveniencias sociales, sociabilidades distintas, ¿verdad? Entonces, estos bolivianos así que viven en tantos municipios, 350 y localidades y todo lo demás, no están preocupados básicamente de eso. No. Yo creo que la pulsión fuerte es así la festividad, la amistad, la simpatía, la proximidad que le manifiesta un candidato en términos nacionales, ¿no? Que es lo que estamos atravesando hoy. No precisamente lo que respecta a su oferta, ¿no? Sin embargo, claro, resulta que a veces por un giro de tuerca, una oferta puede ser amenazante, aún dentro de la incomprensión, más amenazante aún, ¿verdad? Y la otra puede ser bien débil, pero afectuosa.
amistosa. Y la gente va a decidir muchísimo por esa pulsión de orden afectiva y no por la pulsión de orden intelectual, estrictamente ciudadana, creo. Varias de las personas que han pasado por acá tenían miradas similares, pero una de las cosas que nos preocupaba es que realmente creo que ningún partido ha presentado una propuesta que venga de un análisis económico, social de Bolivia y que trace un plan de aquí a 20 años de cómo resolver la crisis en la que estamos. Y nosotros venimos del lado de la publicidad, del marketing y la comunicación, entonces entendemos bien lo que tú dices. A la gente le interesa escuchar la oferta que le va a vender. No te va a comprar la Coca-Cola porque te hace bien, te va a comprar porque le vendes bien. Algo así, claro, en la política también. Y en la política pasa lo mismo. Y obviamente desde el otro lado, ya viendo del lado desde el lado ciudadano, hay un montón de planes ahí en la página de todos los partidos, y haciendo análisis, me imagino que rigurosos de este tema, que un par de personas que han pasado por acá lo han hecho, no ven planes, ven enunciados. Y claro, o sea, eso no va a sacarnos de la crisis. Bueno, hay que considerar esto que me parece esencial. No se desata un proceso social en cada proceso electoral. Nosotros, por ejemplo, en el siglo XX, nosotros hemos desatado un proceso social en la Guerra del Chaco, ¿verdad? Los latifundistas y los rosqueros mineros, Patiño, Xochitl y Aramayo, y los latifundistas, ¿no? Salamanca era un latifundista, el presidente. Nunca imaginó que llevando soldados al Chaco para intentar salir al mar, al océano Atlántico, estuviera desatando un proceso, una suerte de asamblea constituyente de facto. En cada trinchera, un indio, un cholo, un blanquito, un señorito de aquí, un señorito de allá, un indio de aquí y de allá, que tienen que cuidarse, vivir, convivir, ¿verdad? Sufrir. Es una asamblea constituyente que va a generar un movimiento en las cabezas que luego con Gualberto Villarroel es el primer Congreso Indigenal de Bolivia. Pocos años después, con Víctor Paz, el MNR, toda esa acumulación es reforma agraria, carta de ciudadanía, nacionalización de las minas, hasta el divorcio, ¿no? Entonces se desata un proceso social y luego se instala la democracia, ¿verdad? Que siempre es debilitadora de lo ideológico. La gente camina al centro, a la concertación, a la conciliación, va abandonando trincheras, hasta fanatismos, va abandonando. Y viene Evo Morales y aprovecha el debilitamiento, el vaciamiento de las estructuras político-partidarias, la corrupción imperante, y desata un proceso de reconocimiento del indígena, de las clases mestizas, reivindicaciones, tierras comunitarias de origen, igualdad de género, etc. Eso también se agotó. Pero, para redondear, ¿y qué pasa entre proceso social y proceso social? Hay una serie de gobiernos, ¿verdad? Nada. Es decir, los 18 años de militarismo del 64 al 82 es un empedrado, desigual, mal hecho. Hay una serie de gobiernos militares que no significan nada. Y antes, ¿verdad? El siglo XIX es el caudillaje soldadesco, ¿no? Por la patria, boom, boom, pistoletazos, ¿no? Por la patria, pistoletazos afuera. Se entraba con pistoletazos, se salía con pistoletazos. Todo eso no tiene significación esencial en la construcción del país, y son los periodos más largos. Entonces, se desata procesos sociales de vez en cuando. Les voy a comentar algo un poco para amenizar. Víctor Paz, yo tuve la oportunidad por novelista de conocerlo, además soy tarijeño, ¿no? Me invitó a su casa, él ya se había retirado de la política y me dijo, sin que yo le preguntara, me dijo, Gonzalo, usted no administre la política, el día a día, los partidos políticos, no administre eso. Usted acompañe los procesos cuando se den.
Ya. porque no se dan siempre. Entonces, Estamos en un proceso. entonces, Bolivia siempre está en un proceso político de reconstrucción, tal vez como muchas naciones, y hace eso que nuestro desarrollo esté más de la mano de eso que de una planificación. Nunca va a haber entonces una planificación en Bolivia para decir, de aquí a 100 años queremos este país. Nunca vamos a tener ese nivel de... Bueno, es Ahora, lo ideal, ¿no? ahora es como que hemos entrado a eso, un proceso, ¿no? Porque justo ha habido un cambio, lo que ha generado más allá de que a la gente le guste o no le guste, y ahora parecería que estamos entrando en ese proceso de, como decía Gramsci, ¿no? 18, 20 años de nada, donde no sabemos qué va a pasar. Bueno, no estoy de acuerdo que haya sido nada, ¿no? No, digo, esos 18 Ahora. años entre lo que ha pasado, yo pienso que ha sido muy importante. Ah, ya, perdón. Después de que pasan procesos importantes, la reestructuración, supuestamente, como lo decía Gramsci, son 18, 20 años que estamos ahí, Claro. en el limbo. Bueno, vamos a ver si es un gobierno de transición o si es un gobierno que desata un proceso, ¿no? Ya en el orden muy práctico, para no hablar tanto en abstracto, yo diría que cualquiera de los dos que gane, Quiroga o Paz, o al revés, hay una agenda común, ¿no? Bolivia necesita una nueva ley de hidrocarburos, Y claro, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos que vengan las empresas extranjeras a la prospección. No tenemos dinero, pues. No tenemos, ¿no? Entonces hay un acuerdo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros que solucionar el problema del ingreso de dólares, que es lo que nos dificulta con diésel, con gasolina y también con el contrabando, que es una fuente importante de ingreso a la economía nacional, el contrabando, ¿verdad? Y la vida de los particulares. Hay como 2.500 millones de los particulares que están sin poder ser movidos, son solo un número las cuentas. Hay una agenda en común, ¿no? Que se tiene que realizar a partir de la posesión en noviembre de cualquier gobierno. Pero eso significará que estamos desatando un proceso. claro. ¿Puede retroceder todo lo conquistado? ¿De parte de quiénes? Por ejemplo, va a haber el intento de atropellar a los pueblos originarios del Oriente. Va a haber el intento del engrandecimiento, ensanchamiento de las haciendas de ganaderos y agroindustriales. Va a haber, ¿no es cierto? No estoy hablando de avasallamientos que tienen mucha prensa cuando son los interculturales, no tienen nada de prensa cuando se comen una laguna y le ponen estacas y alambre, no tienen casi prensa, ¿no es cierto? Entonces, no, hay varias peleas que van a continuar hasta que funcione, por ejemplo, el INRA. Que funcione bien el INRA y que haya una voluntad de gobierno para ser respetuosos, para gobernar vía leyes, para buscar la convivencia de las comunidades indígenas y su territorio pre-Colón, y al lado la agroindustria, la ganadería que necesitamos nosotros como para alimentación y para dólares. Y así hay procesos que tienen que caminar juntos. ¿Qué quiero decir? Que no creo que sea un momento de quiebre. No creo. Es un momento en el que algunos temas avanzarán, otros retrocederán, unos serán tratados con más amor y cuidado y los otros patadas. ¿Y 5 años serán suficientes para poder iniciar por lo menos este proceso? Porque estamos augurando de que necesitamos más tiempo, ¿no? Bueno, este es un buen tema, más bien me gustaría escucharlos, porque es probable que si nosotros constitucionalizáramos la idea de una gestión de 5 años y nada más, nos sacaríamos de encima un montón de problemas, como por ejemplo la perpetuación. Ahí está Evo Morales, que comete el grave error de no reconocer primero los artículos transitorios de la Constitución política que se aprueba en su gobierno, que ya compatibilizaban su primer gobierno del 2005 al 2009 como uno. Claro.
Ahí le puso su mano para que nadie leyera, pero ya está, pues en la Constitución como parte del cuerpo. Segundo, no reconoce el referéndum del 2016, es fatal eso, ¿no? Se inventa el derecho humano, etcétera. Y eso sucede en el Ecuador, sucede en todos estos países de matriz indígena, nuestra América Latina, la perpetuación y luego el verso, ¿no? Digamos, el castrismo, Maduro, así. Bueno, Sí. ¿cómo cortamos esa estupidez? Y al mismo tiempo, ¿cómo permitimos que una sola gestión sea suficiente? Un poco el modelo PRI de México. Esas cosas se pueden solucionar con nuestros analistas políticos, con nuestros operadores políticos. Hay gente de mucha calidad en Bolivia que con buena fe podrían llegar a lo correcto. Podríamos nosotros, representados por esta gente, hombres y mujeres, que tienen ese estudio. Por la realidad que has descrito ahorita, sentimos nosotros en el equipo de trabajo que hay un escepticismo hacia temas electorales, hacia las instituciones. Entonces, ¿qué pasa con el electoral en este sentido? ¿Confía en las instituciones que vamos a ir a depositar el voto, que están organizando esto? ¿O hay que recuperar una confianza de estas instituciones? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo he estado 12 años en el organismo electoral cuando se llamaba Corte Nacional. 9 años en Cochabamba, he sido presidente 6 años, entré a los 27 años. Y luego he estado en la Corte Nacional, he estado 3 años y luego yo renuncié porque la siguiente elección era el año 2007 y yo soy de aquí. Soy tarijeño, pero yo vivo en Cochabamba, ¿no? Entonces me volví porque aquí iba a ser yo 5 años esperando en La Paz la próxima elección, ¿no? Hassen Teufel era mi compañero. Ya. Hassen Teufel y yo éramos del órgano electoral. Bueno, esto me da pie para decirles lo siguiente. Esa Corte Nacional que ha quedado para la historia y que era idónea, y efectivamente lo era, eran los notables, don Huáscar Cajías, etcétera, ¿no? Iván Guzmán, que era el hijo del pintor Cecilio Guzmán de Rojas, con sus cabellos así, un capo en informática, pues inventó el padrón electoral. Yo he estado en 2 procesos electorales, el padrón era a mano. Exacto. O sea, imagínense, Claro. ¿no? Busquen a Julio Arce y ¿dónde lo busco? Había 1 millón de papeles en todo el ambiente y no estaba en orden alfabético. Ni siquiera. Imagínense ese salto que daba Bolivia a partir de 1991. Algo más, Julio, es muy importante. Era papeleta diferenciada. Cada partido llevaba su papeleta. Entonces entraba un matón, veía que los que seguían en la fila eran viejitas, en fin, se llevaba las papeletas, las otras de los rivales y se quedaba solo su papeleta. Hemos dado un brinco enorme a la papeleta única, multisigno, multicolor. Yo he estado en los 2 procesos. Vean cómo podemos avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Esta corte idónea, proba, efectivamente lo era, yo he trabajado con ellos y después yo he ido con ellos a La Paz. Bueno, tenía un montón de errores en el andamiaje del proceso electoral. Y los partidos políticos que siempre se han peleado a dentellazo limpio por el poder, los miraban y decían, debe ser de buena fe su error. Claro. No, allí aquella mesa no ha funcionado. Aquella otra tampoco. Allá han contado mal. Allá nada. Sí, pero estos son caballeros. Esa señora Alciera Espinosa de Villegas, era una potosina, ha debido ir directo al cielo. Entonces, resulta que estas cortes electorales, ¿verdad?, que son elegidos los miembros de otra manera, ya no son como referentes sociales, sino que van los bolivianos así humildemente, presentan sus papeles en el Congreso, ganan en el examen y se elige a este, ¿verdad? No tienen gran nombre, Exacto. ¿verdad? No tienen. Cometen un error de los mismos, fraude electoral, Exacto. mal hecha, flojos, pésimo trabajo, que se vayan. Créanme, yo he estado en 7 elecciones, 3 nacionales, 4 municipales. No había- Entonces depende cómo se elige.
porque eliges a la señora o al señor que tiene nombre y apellido, porque se lo ha ganado, ¿no? Se lo ha ganado, o sea, es idónea, es un referente social en el campo, en la ciudad, se puede equivocar también, no importa. Pero si no, si apellida cualquier cosa, o sea, nadie lo conoce, Cualquier cosa. está fregado, ya fraude. Exacto. Qué fácil, ¿no? Porque es la mejor manera de decir no he perdido la elección. Pero también porque a quienes se les ha dejado la tarea de elegir a estas personas que van a estar en el Tribunal Electoral. Es una asamblea legislativa, además de que uno de los representantes es elegido directamente por el presidente, ¿no? Siempre ha sido así. No entiendo por qué, no entiendo para qué. Porque es vocal como el otro, ¿no? Y efectivamente es como indicas tú. Entonces nosotros hemos cometido un error muy fuerte aprobando la Constitución Política del Estado en este tema, como en el tema de los magistrados. Hemos cometido un error porque no sabíamos. Tenemos que corregirlo porque ahora ya sabemos. Entonces, claro, que el Congreso elija, seleccione, convoque, seleccione, tome el examen y los designe, no está bien. No está bien. Tenemos que cambiar la metodología. Y lo mismo con los candidatos a las magistraturas, porque hace todo eso mismo la Asamblea Plurinacional, y luego lo que ellos han cernido de acuerdo a sus intereses, dicen, ahora voten. Exacto. Entonces, claro, el voto nulo, el blanco, es inmenso, pues, ¿no? O la ausencia, ¿no? Porque a la gente no le interesa. Entonces, al punto, Julio, depende cómo se elige. Depende. A Hassan Teufel lo han elegido de las dos maneras. Una conmigo. Cuando, no, que vaya este señor, expresidente de la Suprema. ¿Quién va a hablar mal de don Oscar Hassan Teufel, no? El tipo era de mi edad en ese tiempo. Adentro, ¿no? Pasa el tiempo, viene una nueva constitución y lo eligen. Claro, ¿eh? Entonces, depende cómo se elige, y esto es tan importante que la gente elegida cobra otra significación, Exacto. otro valor, y tiene más autoridad. Interesante. Más interesante, ¿no? Interesante. Interesante. Así como puede ser delicado, en el sentido de que los procesos electorales técnicamente son muy delicados justamente, ¿no? Muy delicados. Entonces, esta selección que se haría de las personas para seleccionarlos es para encontrar a las personas técnicas más interesantes. Pero como bien mencionas, la parte de presencia y de ser una persona es muy importante para estas instancias, ¿no? Es clave. Es como un clásico. Es clave, interesante. Es clave. Note. Claro, Bolívar Strongest, Pilster Aurora. Bueno, lo nombremos árbitro a ese, que ese no nos va a robar nada. Exacto. ¿Verdad? Y tal vez más chacrita como árbitro que este otro. No, pero este otro a veces no me saluda de la calle. ¿No es cierto? Es pues un árbitro electoral. Nosotros, si encontramos la forma de nombrar a la gente idónea, ¿verdad?, que represente al campo y la ciudad, porque somos un país urbano-rural. ¿No es cierto? Sí. Si encontramos eso, entonces habríamos encontrado la solución para el organismo electoral, para las aduanas, para la Contraloría, para el Banco Central, para todo lo que requiere absoluta confianza y eficiencia, porque por algo tienen un nombre también, ¿no? Saben, pues. Entonces, la gente descansa en paz. Defensor del pueblo. Cuando la nombraron a esta señora Ahí se entiende mejor. Campero, ¿se acuerdan? No, ahí sí Ahí se que entiende era mejor el ejemplo. ¿Y se acuerdan su nombre? Claro. Ana María Romero de Exacto. Campero. Les voy a decir Completo. cómo era Ana María Campero de Romero. Para derrumbar a Banzer en la dictadura, las mujeres de los mineros, que son unas machas bárbaras, ¿no? Podemos hablar un rato de las mujeres, ¿no? Sí, claro. Entonces, no me refiero así como síntesis de la sociedad boliviana. Sí, claro. ¿No? Son personajes muy poderosos las mujeres en nuestra sociedad. Inician la huelga y está doña Domitila, pues.
Chungara. Entonces empieza la huelga en los centros mineros, ahí fuera, exterior mina se dice. La señora Ana María Campero de Romero dice, yo también entro a huelga de hambre, que se vaya el dictador. ¡Pac! Le ponen su huelga de hambre en La Paz, se sumaron las señoras de La Paz, porque la ñata era pues un referente, era periodista de presencia. Claro. ¿No es cierto? ¡Boom! A llamar a elecciones se cayó Banzer, son las mujeres las que lo han sacado a Banzer, ¿no? Pasa el tiempo, nos inventamos la institución de Defensoría del Pueblo. No había, está en las reformas del año 94, puede ser, algo así, reformas a la Constitución. Nos inventamos algo que los alemanes inventaron antes, ¿no? Les copiamos. Bueno, Goni Sánchez de Lozada, ahí va la buena fe. Dice, invítenla a doña Ana Marina Campero, era otro sistema de selección, pero con la seguridad públicamente. Yo la voy a nombrar y es que me va a hacer la vida imposible. Le ha hecho la vida a cuadros. Tal cual, ¿no? A cuadros. Literalmente la señora, pero ha sido el referente, ¿no? Sí. Entonces después entra Waldo Albarracín. de mucha calidad, pero ya no de la presencia social intersectorial de la señora. Entonces, ¿saben qué? No es tan difícil tirarle un brinco de calidad. Cuando hablábamos de revitalizar las instituciones, ¿no? Okay. Difícil. Tiene que haber voluntad política, ¿no? Exacto. Pero no estamos maldecidos por Dios o besados por el diablo. Somos nomás como cualquier país. Claro. Somos nomás. Buena fe y se acabó. Todo funciona con buena fe. Y en este caso urge devolver la credibilidad, sobre todo, ¿no? Estas instituciones para trabajar. Y usted hablaba de los temas delicados como la Defensoría del Pueblo. Ahora, la elección es totalmente inaceptable por la población, o sea, no se sienten representados incluso la gente con ellos, ¿no? Efectivamente, entonces tenemos que encontrar nuevamente la forma de designar, ¿verdad? Para que goce de nuestra confianza, no nos va a defraudar, hombres, mujeres, no nos van a defraudar, ese salto de calidad. Ese es otro punto en común entre estos dos señores que van a la segunda vuelta. Es otro punto en común, la forma de designación. Hay que nombrar al nuevo órgano electoral, su sala plena, etc. Hay que ir nombrando a todos, ¿no? Se acaban las gestiones. Entonces, ese es otro punto en común. Cuando se los nombra bien, además, el Ejecutivo Nacional o el alcalde, Ejecutivo Local o el gobernador, cuando tiene gente bien nombrada, siente pues alivio. Y ahí no necesitamos meritocracia, ¿no? Para todo esto, ¿o es tan importante la meritocracia que muchos han hablado de eso y en los últimos días también ha sido un tema que se ha tocado? Sí, es un todo, ¿no? Porque hay funciones muy técnicas, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central es una función muy técnica, pero necesitamos todo lo que hemos hablado, idoneidad, ¿no? Liderazgo. Liderazgo, imagen, ¿no? No tenemos que fijarnos en la edad, en nada de eso, género, no. La persona. Pero en el Banco Central tienen que saber, ¿no? En el órgano electoral, yo me pregunto, cuando yo llegué a La Paz, por ejemplo, estaba Luis Ramiro Beltrán, un colega periodista. Sí. Él fue nombrado conmigo, pues, ¿no? Era de la edad de mi papá. Hassen Teufel. En fin, ellos eran nuevos en materia electoral. Exacto. Yo era el viejo, como que me nombraron decano. Pero ¿qué pasaba? Que era Luis Ramiro Beltrán. Exacto. Claro. Que era Oscar Hassen Teufel. Ah, mira. Exacto. Y había dos señoras ahí, que eran dos señoras. Y la verdad es que eran dos señoras. No, pues se servían, pues dieron la cara. Entonces, esto tenemos que hacer. Ahora, podríamos hacer un giro de tuerca, ¿no? Y decir, para los cargos de elección,
¿por qué no podemos empujar a la persona para que sea alcalde? A esa magnífica persona, para que sea gobernadora, esa magnífica persona. Exacto. ¿Por qué no podemos empujar para que sean diputados, senadores? Ahí ya se nos complica más. Para que sean concejales, etcétera. ¿Por qué? Entonces, claro, estamos siempre arrinconados, ¿no? Insatisfechos con las opciones que nos dan. Sí, ¿Verdad? sí. Claro, como sociedad podríamos tal vez eso, ¿no? Eso. Presionar a las personas adecuadas. Claro. Un servicio, como sea el cuartel, que vaya ahí esta persona, ¿no? Y la empujemos que gane la elección en este caso. Y ahorita no quiere decir que no hay personas, las hay, solamente que no se las está visibilizando. Yo alguna vez hablé con usted, Gonzalo, y decía justamente que le siguen invitando a ser parte de algunas instituciones, le siguen pidiendo que participe, pero es porque usted ha sido un referente. Y en el caso de muchas otras personas que sí lo quieren ser, pero no tienen oportunidades, no tienen espacios donde mostrarse. Bueno, sí, esto hay que organizarlo más. La sociedad, la mayor, tiene que abordar estos sistemas de comunicación, como el que estamos practicando en este instante. Tiene que avanzar, pues, no tiene que anquilosarse con los medios tradicionales. Aquí va a encontrar más vitalidad. Claro. ¿Verdad? Sí, no, las redes se vuelven un lugar especial para que los nuevos liderazgos exploten. Una de las críticas que en un programa anterior alguien hacía era que de las nuevas figuras emergentes de la política, él decía, ¿no? Cito sus palabras, que había mucho nuevo joven en la política, pero que ya se había vuelto viejo muy rápidamente porque lo único que le quedaba de juventud era la edad. Pero la práctica entraban al tema del poder y ya se envejecían rápidamente. Sí, y claro, no es una idoneidad completa, porque cualquier persona que tiene la oportunidad de ser lo que sea, en lo político, ¿no? Esa representación social, como se afirma, un concejal, un asambleísta departamental, nacional, etcétera, ¿no? Ante esa gran oportunidad, al cabo de la gestión, tiene que salir más bien más fuerte, renovada, enriquecida, mimada por la sociedad. La sociedad tiene que querer a esa persona que ha entrado con ese fin, porque son decisiones, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones desde los 5 años. Si ustedes tienen un hijo o un nieto, ya se le puede decir, mira, te voy a explicar por qué, todo muy bonito, ¿no? Pero tú anda tomando la decisión de ser una buena persona. Claro. Te vas a divertir igual, vas a disfrutar más, te van a querer más, no vas a perder nada, pero anda tomando la decisión. Claro. Y cuando uno accede a estos cargos, entonces tomemos nomás la decisión de entrada de ser muy buenas personas, somos servidores públicos, estemos al servicio del trabajo, lo honremos y salgamos bien, de la mejor manera posible. ¿No es cierto? Esas decisiones, a mí me parece que en la política, fundamentalmente en la política, ¿no? Toman la decisión contraria. Hay un abuso que notamos, ¿no? Pulula la corrupción. ¿Eso cómo pues? ¿Cómo pueda pulular la corrupción? ¿No? Es una vergüenza. Entonces, y además, en los líderes tiene que haber los grandes, ¿no? El presidente, el gobernador, el alcalde. Tiene que haber grandeza, tiene que haber generosidad, tiene que haber transparencia, pero en volúmenes incontrastables. Entonces, la gente pues se da cuenta al tiro si está con alguien sincero o más bien no, y si es una autoridad, claro, ¿no es cierto? Tiene que decir, pucha, una magnífica persona. Creo que también, entonces, no sé, casi sin darnos cuenta, hemos venido nosotros comprometiendo a la sociedad con lo político. Es decir, es
es trabajo de todos nosotros. Sí, es algo que yo repito personalmente, ¿no? En el tema de la política no es solo leer el diario, es también participar, ¿no? O sea, tienes que ir a, no sé, anda a tu TV, anda en tu círculo pequeño que como ciudadano te compete, preocupate, que si hay luz, que si hay agua, que si lo que tenga que ser, ¿no? Y exigí, porque si no exiges después es fácil quejarse, ¿no? Claro. Pero para esto necesitamos de alguna forma un no sé, lo que decíamos, un enunciado, no, un bosquejo tampoco. Necesitamos un plan de gobierno, porque finalmente esto, dentro de lo que es un político, es como un contrato que tú haces con la sociedad. Y tenemos que ver, los de la sociedad, tenemos que ver si es que están cumpliendo con este contrato para generar lo que usted decía, ¿no? El respeto a esa autoridad, que nos inspire confianza, que a lo largo son 5 años los que va a estar, no va a ser solamente un mes, ¿no? Va a ser mucho tiempo, entonces este contrato político deben cumplirlo. Y solamente lo vamos a ver en el transcurso de su gestión. Bueno, y hay que buscar, está en la página del órgano electoral. Exacto. Ahí está ahí, ¿no? Está, sí, pero no sé en qué momento del proceso estamos para que se cumpla la oferta electoral a plenitud. Claro. No sé, nosotros tenemos 43 años de democracia. Este octubre, el 17, creo, cumplimos 43 años de democracia instalada el 82. Que es, digamos que parece más verdadera que las democracias anteriores, por la participación masiva pues de la gente, ¿no? Ahí también hemos dado un brinco enorme, ¿no? Todo el siglo XIX, parte del XX hasta 1952 es un voto calificado. Horrible, ¿no? Sí. Horrible, ¿no? Todavía leemos nosotros en nuestras redes sociales que fue un error dar el voto al indígena, ¿no? ¿Cómo podemos retroceder? ¿Cómo podemos hablar de esa manera? ¿Cómo podemos pensar que nuestra cultura, el castellano, la fe católica, nuestros valores es la única? No. ¿Cómo pues? Hay 900 dioses registrados ahí en esas oficinas de Nueva York con su abogado como representante legal, 900 credos. Hay 900 formas de hacer democracia. Hay todo eso. No. Si eso es lo bello de vivir, lo heterogéneo, ¿no es cierto? Pero acá estamos más en retroceso que en... Bueno, no, son sectores, no nos pueden obnubilar. A veces son solo personas, a veces son sectores, ¿no? Que son supremacistas, que son racistas, que son elitarios. Miren, desestructuren el concepto de élite. ¿En qué sentido? Es que a la gente a veces le gusta un grupo de élite. Miren, élite quiere decir que no están los demás. O sea, de entrada es discriminador si es élite. Claro. ¿No ve? Entonces no están ya los demás, somos solo nosotros. Primero, es una estructura de discriminación, ¿verdad? Y cuando es social, ¿qué pasa en nuestra sociedad, en Bolivia, no? ¿Les molestan los idiomas originarios? No, dice desde una reina que dijo, no, pues, también hablamos inglés, ¿no? Exacto. ¿Para qué van a aprender idiomas originarios? Métanle chino, ha dicho Marinkovic en esta elección. Lo hablo así de frente. Marinkovic es una persona como nosotros. Entonces, si él se presenta, uno puede hacer crítica, Claro. ¿no? Etcétera. Claro. Entonces, no. Todo eso de lo elitario, si desestructuramos, nos abre así, nos quita la venda, nos abre los ojos y decimos, sí, es fabuloso ser boliviano y es fabuloso nacionalizar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nacionalizar todo en el sentido de decir, tenemos una forma de pensar, una mentalidad que no es argentina, no es de ninguno de los países vecinos, los 5, menos va a ser europea, es nacional. Claro. Si le saquemos, yo hablaba de estas cosas, les he contado en un principio que hablaba con Víctor Paz algo. Estas cosas yo hablaba con Evo Morales. Les reitero, Evo Morales es de mi edad. Y cuando él era diputado, yo tenía oportunidad de hablar y le decía, tenemos que nacionalizar el pensamiento, el sentimiento. Yo no me refería a las industrias, porque yo pienso que más bien necesitamos
de afuera y de adentro. Claro. Más astucia. No es patria o muerte vencer. No es así. Necesitamos, ¿no? Pero le decía, por ejemplo, algo muy interesante. ¿Qué es el confort para nosotros? Por ejemplo, confort serán esos zapatos Walcover así que brillan toda la vida para nosotros. No sé, pensemos. El terno, por ejemplo, yo a regañadientes, yo realmente porque me equivocaba, nomás me veían mi tesis, el portero de la universidad fue y me puso una corbata porque el jurado no quería recibirme, porque yo sin corbata. Entonces, desde el confort, desde las formas de amar, las formas de odiar, las formas de todo, ¿verdad? Las nacionales son preciosas. Tenemos que nacionalizarnos día a día, nuestro paisaje. Y por otra parte hay dos fatalidades. Una, que somos nacionales. Y dos, que somos de este tiempo. Nadie es un caballero del siglo XIX y nadie es de Marte. Claro. Exacto. Fatalmente, una fatalidad poética, somos bolivianos y somos contemporáneos. Así que ¿para qué nos vamos a pelear contra la realidad, muchachos? Entonces, Gonzalo, tal vez ya para un poco ir terminando la entrevista. Sí. Lo que Esta dices charla es está muy interesante, ¿no? tan interesante porque entra en el tema cultural. Sí. Y aquí una cosita antes de que digas tu punto, es que es interesante las contradicciones dentro del boliviano urbano. Porque de pronto, esto lo digo siempre como ejemplo, ¿no? Como que puede despreciar en su elitismo el acto de pichar, pero lo ves bailando caporal. O puede despreciar algunas cosas culturales, pero sí está comiendo un picante mixto y se está acordando cómo lo hacía su abuela y la hierba que le ponía, no le ponía. Y esas cosas siempre, bueno, en todo caso como comunicadores nos ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo no? Coincidimos contigo en lo que dices, pero me genera mucha curiosidad entender el fondo de cómo puedes tener como ciudadano esa contradicción. Bueno, De despreciar y cómo no, lo que en el fondo añoras y amas. cómo no, claro, sí. Primero, que es un país de matriz indígena. Segundo, que es un país 300 años de colonia, no fundando ciudades, pues. Los españoles trajeron aquí la hacienda para explotar, para aprovisionar de víveres a las minas. Ya, ¿No? claro. ¿No es cierto? Entonces ellos traen el Instituto de la Hacienda y aprovechan algunas servidumbres del Incario para en la colonia usarlas. Por ejemplo, que vayan 6 meses a trabajar a la mina, que parte de la cosecha, es lo mismo que hacía el Incario y después le van incrementando. ¿Cómo se forman las ciudades? Entonces, mi abuela misqueña. Misqueña. ¿No es cierto? Sí. Mi abuelo entrerriano del Chaco de Tarija, mi papá entrerriano, mi mamá misqueña. Yo ya nazco en Tarija, ¿verdad? Etcétera. De mi mujer, mi suegra de Samaipata, pero de épocas, pues. Claro. ¿No es cierto? Y mi suegro de Capinota. Entonces, nosotros vamos armando una clase media proveniente de lo rural, ¿verdad? Sí. Primer dato para nuestras nostalgias, para nuestro motecito, que para la uvita, que para nuestra chicha, para etcétera. Nosotros tenemos un vínculo, ¿no? Inconsciente, en el subconsciente, tenemos un vínculo con la ruralidad. Pero aquí vienen cuestiones que hay que decirlas. Por ejemplo, ¿por qué les gusta caporales en los colegios? Y no les gusta tundiquis, lequeleques. Ocoar. Es pues bota contra barca. Yo he leído hace poco el texto de alguien, de una mamá, porque también, ¿no? Yo hablo bien de las mamás, pero también hay rato tengo que nomás reñirlas, ¿no? ¿Cómo mi hijo va a bailar con abarcas? Su hijo tiene 6 años. Quiere botas de caporal. La señora no se ha enterado, o tal vez por eso precisamente. Los caporales reproducen todo el hostigamiento, el vasallaje sometido del pueblo africano. Exacto. Entonces bailan con látigo y todo, ¿verdad? Entonces, no sé, qué orgullo se sentirá de eso. Está bien que se baile, pero con más conciencia es más bello todavía. Claro.
Y a propósito de eso, rápidamente les diré algo. Yo por el órgano electoral, yo ya no estaba, pero por mi experiencia, me invitaron a la Asamblea Constituyente, que cuando estaba todavía en Sucre. Exacto. Después se pelean, hay racismo y va expulsada a Oruro. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, voy allá y fuimos interrumpidos. Yo fui en calidad de invitado para hablar de lo electoral. Interrumpidos por la Saya. Ah, ya. Hermosos los negros, pues estaban gritando más que nunca en los patios de esas casas donde se trabajaba por comisiones. Pero lo explicaron. Miren, el pueblo afro-boliviano es de la colonia. Fueron para la casa de moneda de Potosí, les fue muy mal, se morían. ¿No es cierto? Entonces lo mandan a los yungas, que es donde radican. No son más de 20,000. Pensemos que somos 11 millones y fracción. No son más de 20,000. Y se quedan. Generación tras generación, se quedan. La sociedad boliviana no está cumpliendo 200 años como la República. La sociedad boliviana está cumpliendo 457 años, porque venimos de la colonia. Claro. No hemos venido en 1825, hemos venido en 1556. Entonces nuestra mentalidad, nuestro castellano, nuestra religión, todo es cuando descubren el Cerro Rico. Ahí empezamos a fundar esta sociedad. Entonces, después vamos a formar la nación cívica, pero la nación sociológica, nosotros tenemos 450 y tantos años de existencia, así de la señora que se perfuma, del señor que lucha sus zapatos, 450 y tantos años, 200 años nuestra república. Y los negros desconocidos. Entonces tenían su brazo político, ni bola. Fracaso y fracaso y fracaso, no tienen plata, que a la paz, a la paz, a la paz, ni cuerno. Ni cuerno. Es el brazo cultural, el de la Saya, que va por la San Martín, por la Heroínas, interrumpiendo el tráfico en el Prado de la Paz, en Santa Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Bailando, a la gente le encanta la Saya, a todos nos encanta, sí. ¿No es cierto? Los carcas ayudan mucho metiéndole ahí su arte, en fin, y recién los escuchamos. Miren lo que puede hacer el arte y la cultura. Entonces, lean la Constitución, 36 pueblos indígenas, entre ellos el pueblo afro-boliviano. A mí me conmueve. Claro. Me enternece. Al entrar al mundo de la política a través del arte. Del arte, ¿no? Se han hecho reconocer como pueblo, eso quiere decir que tienen vacunas, dotación de tierras, escuela, es un pueblo más. Claro, existencia, ¿no? Existencia, ¿no es cierto? Gonzalo, entonces, ya para finalizar, como decía, ¿cuáles serían tus palabras para la población por las últimas elecciones que ya se vienen y que tal vez vendrá un nuevo país, no vendrá un nuevo país? ¿Qué le dirías a la población? No por quién vote, sino que... No, lo que yo digo es que es un país que se hace en el día a día y que es un país que tiene que ser hecho por nosotros, no nos autoexcluyamos en el oficio que desarrollemos, ¿verdad? Y además lanzando línea diaria al amigo, a la pareja, a los descendientes, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos el país, nosotros construimos la sociedad. No podemos excusarnos de aquello y deberíamos pues superarnos. Y es clave para superarnos que le encontremos el gusto a la superación, la poesía de la superación, que no es un trabajo, que sino lo bello que es comprender algo más. Eso es superación, pues me imagino, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que todos nosotros y nos multipliquemos, lancemos siempre esa línea de superación permanente, de construcción de sociedad interracial, intercultural, horizontal, ¿verdad? Y por supuesto, desbarranquemos siempre cualquier tipo de élite. No formemos parte de eso, formemos parte de la horizontalidad. Todos somos iguales. Y es un lindo país. Nacionalicémonos como personas, nacionalicémonos, eso somos. Eso es lo que podría decir así como reacción. Gracias. Y gracias por invitar. No, agradezco tu presencia. Ha sido una forma interesante y diferente de ver
la política en el contexto en el que estamos. Gracias de nuevo por la invitación. A toda la gente, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Meta, Insta, TikTok, YouTube, y agradecimiento a nuestros sponsors, Café Amado, que está desde esta semana aquí en 360 al final de la América, en Cochabamba, a Salteñería Santa Cruz aquí en Cochabamba, y a nuestro sponsor Bravo Bravo en Estados Unidos, Washington. Gracias y nos vemos en el próximo programa. Chao a todos. Chao a todos, gracias. Chao. Gracias, Gonzalo.